hermano? Espero que estén bien en este día. Dice la Biblia que la misericordia de ayer ya no funciona para la misericordia de hoy. Entonces, la misericordia de hoy, hermano, tómala y aprovéchala en tu corazón. Su misericordia, dice la palabra, son nuevas cada día. Este día, pues, es nuevo. Gracias, Señor, dile ahí donde estás. Gracias, Señor, por tu misericordia nueva. Queremos compartirte la palabra para hoy, hermano. La palabra de hoy tiene que ver con una de las palabras o profecías que están en la Biblia con respecto a el regreso del Señor Jesús a la tierra. Las profecías bíblicas están avanzando, hermano, están caminando perfectamente conforme lo que dice la Escritura. Por eso, hermano, es bien importante que nosotros estemos a la expectativa, estemos mirando, orando y velando, dice Jesús. Lo vamos a leer en un momento. Esperemos que este día, hermano, venzas cualquier cosa que se ponga en tu camino, en el nombre poderoso de Jesús. Y la palabra, hermano, que te quiero compartir es otra señal del regreso de Jesús. Y quiero compartirte, y hermano, es importante que tomes tu Biblia ahí donde estás y vamos a leer, hermano, otra señal. Es bien importante cuando en la Biblia leemos, hermano, que nosotros estemos viendo, dice la palabra, las señales, los tiempos que estamos viviendo. Y si bien, hermano, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras, como la Primera, Segunda Guerra Mundial, y otras guerras en la historia, de las más marcadas, la Primera y Segunda Guerra Mundial, entre otras guerras que ha habido, pero estas han impactado porque han involucrado a todas las naciones. Pero lo cierto, hermano, es que nosotros, hermano, debemos estar viendo los eventos, las señales, que Jesús en su palabra decía que iba a haber estas señales, dice, estas cosas cuando empiecen a verlas, ¿no? No se turbe vuestro corazón, dice, no es el fin todavía, pero estas cosas son necesarias que acontezcan para lo que viene. Lo que hemos visto, hermano, en eventos como el 6 de enero, lo que pasó en Estados Unidos, lo que sucedió con respecto a las elecciones pues en Estados Unidos, fue algo que de cierta manera pues la verdad nunca jamás había existido algo como lo que los noticieros estaban captando en ese momento o como lo que vimos todos en las noticias. Fue algo grande, fue algo que movió a la nación del norte, nuestro vecino del norte. Y es bien importante, hermano, que nosotros veamos, porque estas cosas nadie las esperaba de alguna manera, vienen así de imprevisto, quizás, que es lo que se dice. Pero lo cierto, hermano, es que Jesús habló de ciertas características y de ciertas cosas. Hemos visto en predicaciones anteriores, vamos a dejarte en la caja de comentarios una predicación, una palabra muy buena también, 8 señales de la segunda venida de Jesús. Ahí vamos a ponerlo para que tú lo cheques, lo estudies y lo veas en ese sentido. Pero este, hermano, la que no vimos en esa palabra, en el programa de La Voz de Ellos, lo vamos a ver en este momento, porque ciertamente, hermano, dice la palabra, hermano, ahí si tú tienes una Biblia, en Marcos capítulo 13, en el versículo 7, ahí, hermano, habla de otra señal de la que otros evangelios no hablan. Por ejemplo, en Mateo no habla de esta señal, pero es muy característica esta señal, hermano. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver con lo que sucedió el 6 de enero en Estados Unidos. Y dice la palabra, hermano, que cuando veamos que suceden este tipo de eventos, tenemos que ver que Jesús ya está, dice la palabra, en preparación para su regreso. La iglesia, hermano, debe no solamente estar orando. La Biblia dice que tenemos que estar, dice la Biblia, tenemos que estar mirando, orando y velando, dice la Biblia. Estas tres cosas, hermanos, son importantísimas mientras que compartimos la palabra, mientras que el Evangelio
es predicado en las naciones, es predicado en tu ciudad, en mi ciudad, es bien importante que nosotros veamos que esta es otra señal. Y va a haber, hermano, dentro de muy poco, no dentro de muchos años, vamos a tener, hermano, alborotos. Ve conmigo a Marcos capítulo 13, en el versículo 7, ahí donde estás, dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, dice, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, dice. El versículo 8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, dice aquí, y alborotos, dice aquí. Principio de dolores son estos. Esta característica que vemos de alborotos no viene mencionado en el libro de Mateo. En Marcos capítulo 13, versículo 7 al 8, habla también de terremotos, habla también de guerras. Terremoto hemos estado viendo constantemente, hermano, como los que han estado pasando en Indonesia y en otras ciudades, en otras naciones, Argentina, etcétera, ¿no? Y dice Jesús que estas señales se iban a intensificar. Siempre ha habido, dice la gente, siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido... Pero hermano, estamos viendo de una forma distinta. Estamos viendo los terremotos más agudos, estamos viendo pestes, estamos viendo otras cepas, estamos viendo otros virus que son más contagiosos, que son más avanzados, por decirlo así. Y estas cosas, hermanos, se van a ir intensificando y se van a ir sumando a otras cosas. Lo cierto, hermano, es que necesitamos orar. Iglesia, ora. Si tú eres creyente, ahí donde estás, ora por tu nación. Ora para que la palabra se extienda a las naciones. Ora para que las naciones sean sanadas. Ora por la paz. Y de esto quiero hablarte, hermano. Porque lo que vimos en Estados Unidos, este 6 de enero, fue algo que rompió la paz de Estados Unidos. Los estadounidenses, hermano, están totalmente, se les robó su paz. Sumado a lo de la pandemia, la emergencia sanitaria, este tipo de situaciones está robando la paz de la nación más poderosa del mundo, por decirlo así. Tenemos que orar no solamente por México, hermano, sino también por las naciones. Hay un texto en la Biblia que dice que debemos de orar por la paz de Israel. Y la Biblia dice, hermano, que pues si podemos orar por la paz de Israel, también la palabra dice, hermano, que tenemos que orar por todas las naciones y por todos los reyes, por todos los dirigentes, dice la palabra. Lo vamos a ver en un momento. Regresando a Marcos capítulo 13, el versículo 8, hermano, dice ahí que se levantará nación contra nación. Vamos a estar viendo conflictos bélicos. De hecho, hemos estado escuchando, usted va a estar escuchando ese tipo de rumores en las noticias. La palabra dice también, hermano, que no tenemos que turbarnos en nuestro corazón. Porque el versículo 8 dice, habrá terremotos también en muchos lugares y habrá hambres. Y habrá, dice, alborotos, dice la palabra. Estos alborotos no son más que lo que hemos estado viendo, hermano. Y atentos, presten mucha atención porque va a empezar a haber más alborotos, hermano. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, no quiere esperar más, está muy ansiosa, no tiene paz en su corazón. Solo Jesucristo es el que puede traer paz a las naciones, dice la Biblia. Los alborotos, hermano, pueden ser desde disturbios, pueden ser personas que estén en las calles. Y por eso, hermano, tenemos que orar para que Dios traiga paz a las naciones. Si no es el tiempo, dice la palabra, de que estas profecías se incrementen, oremos. Tenemos que orar. Pero lo cierto, hermano, es que los alborotos es otra señal, dice Jesús en Mateo 24 y en Marcos 13, versículo 8, dice que va a haber alborotos. Y esto está en la palabra. Lo cierto, hermano, es que nosotros, hermano, dice la palabra que los hijos de Dios, dice la Biblia, son personas pacíficas. Necesitamos, hermano, orar
por paz, para que esto venga a la nación, no solamente en nuestro México, hermanos, sino también en Estados Unidos y en otras naciones como Israel y en todo el planeta, para que vivamos quietamente y reposadamente en paz. Uno de los sermones, el sermón del monte que se le llama, está en Mateo capítulo 5, pero en el versículo 9 Jesús llamó hijos de Dios aquellos que son pacificadores. Dice en el capítulo 5, versículo 9 de Mateo, dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un fruto del Espíritu Santo, hermano, es la paz. Y pues en este momento, hermano, no hay paz en muchos lugares. Oremos, hermano, para que nosotros podamos transmitir en nuestros corazones paz. Paz es lo que necesita el mundo en este momento. Para que, si no es todavía la voluntad de Dios, oremos, hermano. Para que en los próximos días en Estados Unidos pueda haber paz. Si no es así, pues dice la palabra, hermano, que habrá alborotos. Oremos, hermano, porque lo que dice en Filipenses, Timoteo, ve conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 2. Dice la Biblia que podemos orar para que esto suceda. Exhorto, dice, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, dice, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta, dice, y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este versículo es poderoso, hermano, y al final de la palabra te voy a invitar que ores, y después, hermano, de que tú veas el contenido de esta palabra de hoy, ten un tiempo antes de las elecciones o antes de lo que suceda el día 20. Hay que orar para que Dios, hermano, traiga paz a esa nación. Y para que podamos estar, dice la palabra, y vivamos quietamente. El mundo ya ha sido, hermano, golpeado y sigue siendo tocado por la emergencia sanitaria. Oremos para que esta palabra pueda ser práctica y pueda vivir, pueda producirse, pueda llegar en el nombre de Jesús a no solamente a Estados Unidos, a nuestro México y a otras naciones. Dice aquí, por los reyes, dice, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, dice, por todos los hombres y por todos los que están en eminencia, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Esta palabra, hermano, está en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 2. Hay que estar atentos, hermano. Mirar, dice Jesús. Velar y orar, dice Jesús. Porque los tiempos no son buenos, hermano. Los tiempos son malos. Pero dice la palabra que Dios tiene planes para el creyente distinto para la agenda o los planes que tiene el mundo, dice la palabra. No os turbéis, dice la palabra. No se turbe vuestro corazón. Estas cosas, hermano, desafortunadamente tienen que pasar. Pero también la palabra enseña que podemos orar por los reyes, por las personas que están en eminencia, dice la palabra, para que de alguna manera podamos vivir quieta y reposadamente. Aunque en Marcos capítulo 13, verso 8, dice que esta señal será, dice la palabra, otra señal de varias de el regreso de Jesús a la tierra. Eso no lo podemos negar. Dice que habrá alborotos. Hermano, oremos para que no existan alborotos. ¿Por qué, hermano? Porque lo que vimos, hermano, el 6 de enero fue un antes y un después. Fue algo que Estados Unidos jamás en la vida había sucedido algo como lo que sucedió. Esos alborotos son las cosas, hermano, que nunca habían pasado, por decirlo así. Pasaron, pero no tan actuales como las que vimos en este tiempo, en este día, en ese día precisamente. Por eso, hermano, es bien importante
que estés a la expectativa. Hay que estar orando, porque lo que suceda en Israel, lo que suceda en Estados Unidos, tiene mucho peso. Y la palabra dice, hermano, que debemos de estar orando para que haya paz. Recuerda, hermano, que la paz de Dios, hermano, no depende de lo que pase en otros países, y tampoco depende, hermano, de una emoción o de un sentimiento. Tú y yo debemos de depender de su palabra y de su Espíritu Santo, que te da los frutos, que te trae paz a tu corazón. Hermano, esta palabra quería compartírtela. Vamos a orar por Estados Unidos, por la paz en México y por la paz en Estados Unidos, mayormente por lo que viene. Es importante, hermano, que estemos orando. Lo que pase en otras naciones, también, hermano, debe de importarnos. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Jesús es el Rey para todas las naciones. Te voy a invitar que ores conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi hermano. Ya estamos por terminar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, dile en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, por la paz de estas naciones, por mi nación, por mi ciudad, dile. Y oro, Señor, por la paz también en Israel. Tu palabra dice, oremos por la paz de Israel, dice tu palabra. Dice tu palabra también, Señor, que oremos, Señor, por aquellos que están en eminencia, por aquellos reyes, por aquellos dirigentes, Señor, para que podamos vivir, dice tu palabra, quieta y reposadamente, dice tu palabra, que podamos vivir en tranquilidad, dice tu palabra. Oramos, Señor, para que en los próximos días haya paz. Señor, disuelve, Señor, cualquier alboroto en el nombre poderoso de Jesús que pueda robar la paz, Señor, de las naciones. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, por la paz en todas las naciones. Porque dice tu palabra que la paz es un fruto que tu Espíritu Santo puede traer, Señor. No solo al corazón, sino a toda una nación, dice tu palabra. Señor, tráenos tu paz. Que nuestra paz, dile ahí donde estás, no dependa, Señor, de otros. Que nuestra paz no dependa, Señor, de otras naciones o lo que pase en otras naciones. Tu paz, Señor, la tenemos porque tu Espíritu vive en nosotros. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo esté, Señor, en esa nación en los próximos días, en el nombre poderoso de Jesús. Aunque tu palabra nos diga, Señor, que habrá alborotos, dice tu palabra que nosotros permaneceremos en quietud y en paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, es bien importante, hermano, que estés orando, por favor, por lo que va a estar pasando en esta nación, en nuestro vecino del norte. Es bien importante, atentos, porque vienen cosas muy interesantes, hermano. Vienen sorpresas, vienen cosas, hermano. Por eso es bien importante, hermano, que estemos orando. Dice su palabra, está en la Biblia, hermano. Y hay que estar solamente, dice la palabra, mirando, orando y velando. ¿Por qué? Porque esa es la forma, hermano, en que nosotros podemos ver los acontecimientos, cómo se van acomodando y cómo van caminando en la profecía de lo que dice la Biblia. Hermano, esta es la palabra que queramos compartirles. Seguimos en contacto. Gracias, hermano, por estar en contacto con nosotros en las redes sociales de la iglesia que tenemos. Es bien importante que sigas orando, hermano. Síguete cuidando, por favor. ¿Por qué te decimos esto? Porque sigue habiendo personas, miembros de la iglesia, hermano, que se siguen contagiando. ¿Por qué? Porque se están descuidando o porque de alguna manera no están siendo prudentes y no se están cuidando. No estás llevando las medidas, hermano. No te arriesgues, no te arriesgues. El prudente obedece, el imprudente no. Entonces, hermano, seguimos en contacto. Vamos a seguir en casa, haciendo iglesia en casa, pero estamos orando, hermano, para el siguiente paso. Hay que seguir orando porque pronto, dice la palabra, que vienen cosas interesantes. Velar y orar, mirando, velando y orando. Que el Señor les bendiga, hermano, y síganse cuidando. Si no tienes algo que hacer o salir, no lo hagas, quédate en tu casa. Si no, protégete o cuídate bien.
Estamos en contacto, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima palabra. Conéctense.